parte de la adoración. Sin embargo, yo quiero decirles que la música no es adoración. La adoración es la que viene de nuestro corazón. Y a veces nosotros creemos que la adoración debe de ser en la iglesia o en tu casa cuando estás escuchando música, y no es así. Hoy quiero que aprendamos juntos lo que es vivir una vida de adoración. Y vamos a nuestro texto base, que es Job 1:20. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora ponemos en tus manos esta palabra, pidiéndote que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de ella, y que podamos aprender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas como hombres y mujeres que te adoran, Padre. Te damos gracias y te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendícelos y guía, Señor, sus corazones, sus mentes, sus pensamientos hacia tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, la verdadera adoración no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando la fe es puesta a prueba. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de Job? ¿Verdad? Job fue un hombre que vamos a ir viendo poco a poquito, no les quiero dar mucho preámbulo porque lo vamos a ir estudiando, pero él era un hombre próspero, un hombre que tenía todo, tenía hijos, tenía esposa, tenía una familia grande, tenía criados, tenía ovejas, tenía ganado. Era un hombre próspero, un hombre realmente bendecido. Pero antes de entrar a este punto, quiero que veamos primero qué es la adoración. Y bueno, en hebreo la palabra sahak, que es adoración, significa tal cual inclinarse, postrarse o humillarse. Entonces, eso es lo que significa en hebreo la palabra adoración. Y en griego es proskuneo, que significa besar la mano, reverencia y reconocer la autoridad. De manera literal, este es el significado de la palabra adoración, tanto en griego como en hebreo. Entonces vamos a ir estudiando para entender un poquito más acerca de esto. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración comienza cuando nos rendimos completamente a Dios. La adoración, aunque sí, tal cual el inclinarte o el ponerte de rodillas o el postrarse completamente, que es tirarte, sí tiene que ver, pero va mucho más allá de lo que es la acción literal de nuestro cuerpo. Porque podemos mostrar una postura de humildad, pero en nuestro interior tener mucho orgullo, mucha altivez, mucha soberbia. Por eso va mucho más allá de solamente postrarse. Nosotros cuando estamos aquí ministrando o cantando o adorando, pudiéramos decirles a todos: pónganse de rodillas, y yo sé que todos o los que puedan lo van a hacer por obediencia. Pero el que tú te pongas de rodillas, el que tú te inclines, el que tú te postres, no significa al 100% que estés adorando. Como te repito, sí, lo debemos de hacer, es algo que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma debe de reflejar la adoración en todo lo que hagamos. Pero tampoco te vas a ir de rodillas a tu casa, estar todo el día de rodillas, ¿verdad?, para estar adorando. O te vas a ir de rodillas a tu trabajo. ¿Y eso quiere decir que no estamos adorando? Bueno, pues vamos a ir estudiando un poquito más, pero es importante esta parte porque sí debemos de hacerlo. Ahora, la adoración reconoce la soberanía de Dios. Dios ocupa el primer lugar. Él es mi creador. Yo soy su creación. Cuando yo reconozco que yo soy creación de Dios, que yo soy hija de Dios, estoy reconociendo que Él es mayor, más grande. Él es mi Señor. Cuando yo reconozco a Jesús, cuando tú le dices a Jesús, eres mi Señor, le estás diciendo, tú eres mi dueño.
y yo soy su siervo. Tú y yo somos siervos de Él. Ahora, decirlo y vivirlo son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque yo ahorita les puedo guiar en la oración y decirles, vamos a decirle, Señor, yo soy tu creador, tú eres tu creación, perdón, tú eres mi creador, tú eres mi Señor, y podemos repetir, pero no es repetir estas palabras, es vivir en esto, creyendo que Él es mi creador, que Él es mi Señor, que Él es mi dueño, que Él es mi Padre. Y eso es lo que nos va a permitir vivir una vida de adoración. Filipenses 2:10-11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que toda rodilla se doble. Pero no únicamente hablamos de lo físico, sino de la humildad desde nuestro interior. Antes de levantar las manos debemos de rendir, ¿qué? El corazón. Si nosotros no rendimos nuestro corazón y solamente doblamos nuestras rodillas, no estamos viviendo una verdadera adoración. Ahora, vamos a hablar de Job. Vamos a hablar, a mí personalmente la vida de este hombre es un ejemplo. Y en Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vean, a mí me llama mucho la atención en la vida de este hombre, porque él era un hombre que tenía familia, riquezas, prestigio y salud. Y la adoración de Job no nació en la prueba. Antes, desde que él ya tenía todo, era un hombre íntegro, un hombre que temía a Dios, un hombre que sabía quién era su Dios. Hay mucha gente que cuando tiene, lo primero que hace es apartarse de Dios. Que cuando le llega un poquito de bendición, de poder, de autoridad, lo primero que hace es apartarse de Dios. Y en la vida de Job podemos ver que él hizo lo contrario. Él no necesitaba vivir una prueba, un momento difícil para acercarse a Dios. Él teniéndolo todo, él ya amaba a Dios. Él ya era un hombre perfecto. Era un hombre sabio, era un hombre coherente con su vida. Su vida reflejaba lo que había en su interior. Él no necesitaba decir que amaba a Dios, su vida lo reflejaba, su vida lo mostraba. Él no necesitaba presumir de sus riquezas. Él tenía lo que tenía y lo disfrutaba, pero sabía sobre todo quién era su Dios. Ahora vamos a ver. Y algo también muy importante es que Dios conocía a Job. Para los que no conocen la historia de Job, primero vimos que Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, pero dice que estaba Dios en su trono y llegó Satanás, dice que llegó de rodear la tierra y Dios le dijo, ¿ya viste a Job? Un hombre íntegro, un hombre que me teme, un hombre perfecto, bueno. Dios conocía quién era Job. Dios sabe quién eres tú. Dios conoce tu corazón. Y él se lo dice a Satanás. ¿Y Satanás qué dijo? Pues sí, porque tiene todo, pero quítale y vas a ver cómo cambia su corazón. ¿Y qué le dijo Dios? Está bien, pero no lo toques a él. Y vemos cómo está Job y llega uno dice, bueno, ahorita no me acuerdo exactamente punto por punto porque tengo mala memoria. Pero llega uno de sus criados y le dice que perdió toda su ganado. Y dice la Biblia que no terminaba de decirle cuando llega el otro y le dice que había pasado otra cosa. Y no terminaba de explicarle cuando llega el otro y le dice, tus hijos estaban festejando y vino un viento recio,
se cayó el techo sobre ellos y murieron todos. Job, en cuestión de poco tiempo, no puedo decir exactamente cuánto, pero perdió todo. Perdió absolutamente todo. Familia, riquezas, todo. Pero vamos a seguir viendo. Vamos a regresar. Entonces, Job se levantó después de que estos hombres vinieron a mostrarle, a decirle todo lo que había sucedido. Entonces Job se levantó y ¿qué? Rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Adoró. Y esto es lo más impactante de Job. Porque ¿sabes qué? Primero, vemos a un Job sufriendo, porque al rasgar sus vestiduras, el rasgar sus vestiduras representaba el dolor que él estaba pasando en ese momento. Pero cualquiera de nosotros en circunstancias difíciles, cuando las pasamos, ¿qué hacemos? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué te llevaste a mi familiar? ¿Por qué permites que yo tenga que vivir esto? Job no hizo eso. Job cayó de rodillas y adoró. Y dice ahí, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios propósito alguno, o sea, ni culpó a Dios de lo que estaba viviendo. De nada. Y cualquiera pudiéramos decir, pues qué Dios tan injusto. De verdad, porque a veces nosotros con lo más mínimo culpamos a Dios de nuestras circunstancias y decimos, es que Dios no está conmigo, es que Dios a mí no me ama, es que Dios prefiere a otros, es que Dios, y culpamos a Dios por nuestras situaciones. Pero ¿sabes qué veía Job? Veía a Dios como soberano. Él era soberano. Por eso Job en ningún momento dijo, por tu culpa ahora ya no voy a ir a la iglesia, ya no te voy a buscar, ya no voy a orar, porque me has mandado toda esta aflicción y este dolor. Y yo les aseguro que ninguno de nosotros podríamos soportar el dolor que Job estaba viviendo en ese momento. Porque a veces con cosas tan pequeñas, a veces hasta porque tengo puros frijoles para comer, ya me estoy quejando. Me quejo de mi trabajo, me quejo porque no tengo trabajo, de todo. Y en nada vemos a este hombre quejándose, viviendo lo que estaba viviendo, lo vemos firme. Sí, estaba sufriendo. Él no minimizó aún su propio dolor. ¿Por qué Job pudo adorar? Porque Dios estaba por encima de todo. Dios estaba por encima de su familia, de sus riquezas, de su salud y aún de su futuro. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a otras cosas antes que a Dios, cuando nos lo quiten, ¿sabes qué? Nos va a doler, porque estamos poniendo eso en lugar que le corresponde a Dios. Cuando para ti primero es el dinero, cuando no lo tienes te duele, te pesa, porque para ti es más importante el dinero que Dios. O tus hijos, o tu pareja, o tu celular. ¿Qué tal cuando se descompone? Cuando no lo sientes que se te va la vida, ¿sí o no? Con el celular. Porque ahí ya hoy en día muchos tienen un Dios. En el celular, en las redes sociales, en los likes. Para muchos es más importante cuántos likes tienen que el tiempo que buscan y que pasan con Dios. ¿Qué estamos poniendo en primer lugar antes que a Dios? Job no puso nada de eso. Por eso, cuando perdió aún sus hijos, su prosperidad,
y su salud, porque después dice que el diablo volvió a la presencia de Dios. Y Dios nuevamente, ¿ves? A pesar de que le quitaste todo, Job me sigue amando, sigue temiendo, sigue siendo un hombre íntegro. ¿Y qué dijo el diablo? Sí, pues sí, porque le quitaste todo, pero quítale su salud, tócalo a él. Y le dijo, está bien, te voy a dejar que lo toques, pero no le vas a quitar la vida. Y nuevamente Job tuvo una enfermedad en la piel. Dice que se rascaba con creo que era una hierba, un palo, de la comezón tan intensa que sentía. Y aún así, no renegó. No dijo, ay Dios mío, ¿por qué me mandas esta enfermedad? Ya me quitaste todo y ahora también me enfermo. Ni lo hice decir, ya me llovió sobre mojado. Ya nada más falta que me mee un perro. No, porque su corazón era otro. La integridad que este hombre tenía, de verdad es impactante. Aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón determinará nuestra reacción en la prueba. Yo les he platicado, pero se los voy a platicar por si alguno no lo ha escuchado, que alguna ocasión cuando yo inicié en el evangelio, me acuerdo mucho que predicaron acerca de la paternidad y el pastor dijo, ese versículo que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recojo. Y en ese entonces yo andaba con mi esposo y mi esposo pues era mi primer novio. Yo era así como, estaba súper enamorada. Y en esa oración, era tanta mi emoción que yo le dije, sí, Señor, aunque él estaba al lado, me dejara y no me interesa, yo te voy a buscar, yo te voy a servir. Y ahí está uno haciendo promesas a Dios. ¿Y qué creen? Tiempecito, no pasó ni 15 días cuando me dejó. Sí, de verdad. ¿Y sabes qué fue lo primero que hice? Dejar de ir a la iglesia. Me aparté de Dios y culpé a Dios. Porque para mí era una niña, yo tenía 15 años. No me justifico, ¿eh? Al contrario, lo que quiero es enseñarles que a veces ponemos otras cosas en el lugar que a Dios le corresponde. Y en la emoción yo dije, no, sí, aunque todos me abandonen. ¿Y que creen? Me vi abandonada por Él. Y en ese momento yo lo vi como lo peor que me podía pasar en la vida. Imagínense. Hoy entiendo que Dios a veces también te va a probar y te va a quitar eso que tú dices, no, a mí no me dolería, te lo va a quitar. Y yo lo viví y yo me alejé de Dios. Y pudiéramos pensar, ay, pues qué insignificante. No, para mí en ese momento fue un momento difícil, pero yo tuve que vivirlo para poder entender que yo estaba poniendo, y no era mi esposo, peor tantito, no era ni mi esposo, y lo estaba poniendo en el lugar que a Dios le corresponde. ¿Cómo reaccionamos cuando perdemos algo? ¿Cómo reaccionas cuando se te pierde el billete de 200 pesos? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo somos ante las situaciones adversas, difíciles? Cuando te dan una mala noticia, cuando te dicen que estás enfermo. ¿Cómo reaccionas? ¿Te enojas? ¿Culpas a Dios? ¿O adoras a Dios? ¿Cuál es nuestra reacción? Y Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo que tú logres en esta vida, en esta tierra, aquí se va a quedar. Por eso no te afanes, no te aferres a vivir una vida de la cual a veces ni siquiera tenemos la capacidad económica para vivirla. A veces queremos darnos lujos para aparentar personas que no somos, ante gente que ni le interesamos. Traer el mejor reloj, el mejor celular, aunque estés bien endeudado, solamente por quedar bien
donde ni siquiera te valoran. Y Job entendía esto, y Job tuvo mucho. Pero aquí vemos cómo él realmente no le daba importancia a la prosperidad económica que él podía tener en esta tierra. Él sabía que el día que él se fuera, porque todos nos vamos a ir en algún momento, se iba a ir sin nada. Por eso las riquezas, por eso la prosperidad, aún su familia, no le quitaron la integridad, el corazón que él tenía para adorar a Dios. Ahora, la adoración no depende de las circunstancias. Ya que Job vivió todo esto, que Job ya estaba enfermo. Aquí vemos en el 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿El mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí vemos dos posturas, dos personas. La esposa de Job también estaba sufriendo, también perdió todo, también perdió a sus hijos. Como madre, como mujer, ¿ustedes creen que ella no sufría, que no le dolía? Pero aquí vemos la reacción que ella tuvo ante la pérdida, al ver a su esposo ahí todo enllagado, todo lastimado, todo mal. Y le dijo, pues ya, maldice a Dios y ya muérete, ¿para qué vives? Y Job se lo dijo, hablas como una mujer fatua, una mujer insensata, una mujer necia, una mujer que no conoce a Dios. ¿Acaso solamente vamos a recibir las cosas buenas de Dios? Y cuando algo malo suceda, no, ya no, aquí ya no me gustó ser cristiano. Como que ya no me gustó tanto leer la Biblia. Como que ya no me conviene. Mientras me digan que todo va bien, pues sí, pero ahorita ya como que no. ¿Sabes? Hay muchos cristianos, muchas personas que solamente usan a Dios a su conveniencia. Buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Pero me cumple, me da el milagro, me bendice, ya, lo olvido. Dejo de buscarlo, dejo de congregarme, dejo de acercarme a Él. Buscamos a Dios cuando me siento enfermo, pero cuando Dios me bendice ya pasó, al rato me vuelvo a sentir mal y vuelvo a regresar. Y solamente usamos a Dios en los momentos que sentimos necesidad, que tenemos necesidad. Como cristianos vamos, y es un error que yo también he cometido, y predicamos a la gente y le decimos, Dios puede sanarte. Sí, Dios puede sanarte, pero ese no es el propósito por el cual la gente debe de buscar a Dios, porque sabes, cuando nosotros le enseñamos a la gente eso, la gente viene, recibe su sanidad y se va. La gente viene, recibe el milagro y se va. La gente es bendecida y se olvida de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo le busquemos por quien Él es, no por lo que te puede dar, no por cuánto te puede bendecir, sino porque Él es Dios, es soberano, es grande. Y sabes, Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros a la hora que Él quiera. Y no nos va a gustar muchas veces. Y muchas veces nos va a doler. Y muchas veces nos va a romper. Pero Él siempre tiene un porqué. Por eso Job no se preocupó. Job solo adoró. Job solo entregó su dolor en la adoración. Rindió lo que estaba sintiendo, no en queja, no en buscar culpables. Lo hizo en adorar. Y adorar es eso, es rendirte, es humillarte, es reconocer que Él es más grande que tú,
Es reconocer que tú no puedes solo. Es reconocer que lo necesitas en tu vida. Eso es humillarte. Entonces, dice, reflexión. 2 personas, las mismas pruebas, pero 2 corazones diferentes. Ella llena de amargura y él un hombre íntegro. ¿En dónde estamos parados en este momento? ¿Y en dónde queremos estar? Porque aquí pudiéramos sentirnos mal porque a lo mejor no estamos donde quisiéramos. Pero creo que aquí lo más importante es, bueno, ya, pero ¿dónde quiero estar? No mañana, a partir de hoy. ¿En dónde quiero estar ya? ¿Quién quiero ser? ¿Qué postura quiero tener? Las circunstancias cambian, pero Dios permanece. Dios nunca va a cambiar. Tus situaciones son volátiles. Hoy tienes trabajo, mañana no sabes. A veces creemos las cosas seguras. No tienes nada seguro, de verdad. Solo a Dios, el único seguro y el único que siempre va a estar con nosotros es Él. Ahora, nosotros queremos estar con Él, porque Él ahí está, pero nosotros. Adorar en espíritu y en verdad. Ahora sí vamos a entrar un poquito a ver cómo debemos de adorar. Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu, esto quiere decir que debe de ser nuestra adoración desde lo profundo de nuestro interior. La adoración no es algo que tú vas a sentir siempre. Es algo que tú vas a hacer desde lo profundo. Por eso, aunque estemos pasando por momentos difíciles, podemos adorar, porque no lo vas a hacer desde tus emociones. Job no adoró desde lo que él estaba sintiendo. Job adoró desde lo profundo de su interior. Por eso no le costó. Porque en su interior había temor de Dios, había amor a Dios y conocía a su Dios. Y eso es lo que nos va a llevar a adorar en espíritu. ¿Cuántas veces no le hemos dicho, Señor, yo quiero ser un adorador que te adore en espíritu y en verdad? Bueno, pues es esto, es conectarte con Él desde lo profundo. Y en verdad es con sinceridad, sin apariencias ni motivaciones ocultas. No es algo que tú solamente te vas a poner de rodillas y ya. O porque la canción dice que te pongas de rodillas, que sí lo debemos de hacer, no digo que no. Pero no se va a externar nada más, sino lo vas a vivir desde tu interior. Lo vas a vivir desde adentro. Vas a ser sincero, vas a ser real con Dios cuando tú adoras en espíritu y en verdad. Dios no busca espectáculos, busca corazones. Adorar en la iglesia, mientras otros te ven y que digan, ah, mira cómo adora, es fácil. Pero en tu casa, donde el único que está es Él, a veces cómo nos cuesta hasta levantarnos de la cama para ponernos de rodillas. A veces cómo nos cuesta dejar el celular para tomar un tiempo con Él. Vencer nuestras situaciones y de verdad rendir nuestra vida y nuestro corazón. No solo cuando estamos mal, no solo cuando necesitamos algo de Él, sino aún cuando todo va bien. Aún cuando tu trabajo va bien, tu negocio, todo te está saliendo y tú disfrutas y todo, pero ahí es donde adoras. O cuando nada te sale
y sientes que terminaste el día y dices, es que hoy me paré con el pie izquierdo. No, es que hoy tenías que adorar desde otro punto de vista. Pero a veces como que nos falta entender la importancia de la adoración en toda nuestra vida, en todas las circunstancias por las que estemos pasando, por las que estemos viviendo. La adoración se demuestra en obediencia. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es suficiente decir, oh Dios, cuánto te amo. O Padre, yo te amo. O cantarle, Cristo, yo te amo. No es suficiente si nosotros no somos obedientes. Porque ¿qué dice? Y esto lo dijo Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. No necesito que me lo digas, necesito verlo. Necesito que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo. ¿Y qué nos pide Dios? Bueno, está la palabra. Para eso necesitamos conocer sus mandamientos, conocer la Escritura. Entonces, si le amamos, no es suficiente decirlo. Y vemos el ejemplo de Abraham. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿A dónde iba en ese momento Abraham? Iba a hacer un acto de obediencia. Dios le había dicho que sacrificara a su único hijo. Qué fuerte, ¿cómo Dios iba a permitir eso? Dios se lo dijo. ¿Y sabes qué? Abraham iba a obedecer. Y ahí iba con su leña y con su niño. Y aun cuando iban, fíjense, él le dice, vamos a ir a adorar. Lo que Abraham iba a hacer, iba a obedecer a Dios al hacer ese sacrificio. Pero en esa obediencia, Abraham sabía que iba a ser adorar a Dios. Y claro, sabemos que cuando Abraham estuvo a punto de enterrar el puñal en Isaac, llegó un ángel y lo detuvo. Pero lo impactante de Abraham es la obediencia. Porque yo les aseguro que si Dios, y más bien Dios nos ha pedido cosas que a veces preferimos ignorar, le damos la vuelta. No, es que eso no, yo no lo escuché. La Biblia dice, no te endeudes. ¿Y qué hacemos cuando pasamos por necesidad? Lo primero es ver quién me puede prestar, ¿sí o no? Es que yo no supe, yo ni me enteré que la Biblia decía que no me endeude. Bueno, hoy ya lo sabes. Y como esas hay muchas cosas que Dios nos dice que no hagamos. Y nosotros, ahí vamos. Y al rato estamos con los problemas encima, culpando a medio mundo, culpando a Dios, cuando los únicos responsables somos nosotros. Entonces, cuando Dios nos da una ordenanza, nos manda algo, siempre va a ser para nuestro bien. Es para que tú crezcas, es para que… ¿A poco todos nos hemos endeudado? Yo también, yo no puedo decir que yo no. Pero ¿a poco vivimos en paz con las deudas? Duermes bien tranquilo con las deudas. Bueno, hay unos que sí. Entonces, en medio de la prueba, Hechos 16, 25 y 26 dice, pero a medianoche cuando Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La verdadera adoración no depende de las circunstancias, se demuestra en obediencia y permanece firme en la prueba. Pablo y Silas estaban encarcelados, pero antes de eso
fueron perseguidos, se los llevaron arrastrando hasta la cárcel, iban lastimados. No crean que la cárcel en la que estaban era una cárcel como las que luego vemos en la televisión, no era así. ¿Y ellos qué hicieron? Oraron y cantaron. En medio de su situación, en medio de ese encarcelamiento, ellos decidieron no quejarse y decidieron orar y cantar al Dios que merece toda la gloria. No importaba lo que ellos estaban pasando, no importaba lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Ellos no les importó, ellos sabían. Y no nada más estaban siendo encarcelados, estaban encarcelados injustamente. No habían cometido ningún delito, pero sabían a quién obedecían y sabían que estaban ahí por honrar, por predicar la palabra de Dios. Y eso era lo que les traía el gozo, el privilegio y la bendición de decir: vamos a orar y vamos a cantar himnos. Bueno, cantaron lo que canten, lo que venía desde su corazón. Pero eso es lo que tú y yo debemos de vivir, de experimentar cuando estemos pasando por una circunstancia difícil. En algún momento les había platicado que escuché un podcast acerca de un pastor, no sé, a lo mejor algunos aquí ya lo escucharon, que dice que estaban festejando el 10 de mayo y tenían una niña de 3 años, si no mal recuerdo, y la niña se cayó en la cacerola de pozole. Y la olla hirviendo. Entonces pues corrió, sacó a la niña, se la llevaron al hospital. Esto fue en Monterrey, me acuerdo porque mencionan el hospital de Monterrey. Y dice que la metieron los médicos corriendo porque la niña iba completamente quemada. Pero ¿sabes lo que me impacta de su testimonio? Es que mientras la niña estaba siendo atendida, su esposa del pastor no se pusieron a decir: ¿para qué dejan la olla ahí? ¿No? ¿Por qué no la cuidaste tú? ¿Y tú dónde andabas? No se pusieron a reclamarse el uno al otro. ¿Sabes qué dijo ella? Vamos a adorar al Señor. Y dice que ahí en el hospital, hasta se me pone la piel chinita, empezaron a adorar. Empezaron a adorar a Dios, a cantar. No les importó que los médicos escucharan, no les importó que los pacientes que estaban ahí los vieran, no les importó nada. Ellos comenzaron a orar y a adorar. Cuando tengan oportunidad, escúchenlo. Y dice que salieron y le dijeron: su niña viene mal. No crean que oraron y bueno, hubiera sido que salieran y le dijeran: no, hombre, un milagro, la niña está como si nada. No, le dijeron: está mal, tiene quemaduras de 3er grado, probablemente pierda la vista y su audición, porque cayó la niña en una olla de pozole, hirviendo, agua hirviendo. Y ¿sabes qué? Tampoco se quejaron. Tampoco dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? No, confiaron. Fueron a conseguir el medicamento que les habían pedido, todo lo que les habían pedido fueron, lo consiguieron, lo llevaron. Y empezaron a tratar a la niña, no sé cuántos días, pero ahí estuvieron atendiendo a la pequeñita de 3 años. Pero no bajaron la guardia, no dejaron de buscar a Dios, no dejaron de adorar. Yo no sé cuántos días pasaron. No tenían dinero para lo que les pedían y eran tratamientos caros, parches y gasas y cosas caras. Y Dios suplió, Dios proveyó. Pero ¿sabes qué es lo impactante? Que después de todo ese proceso, la niña no perdió la vista, la niña no perdió su audición, la niña no quedó con cicatrices. Tuvo que vivir el proceso, tuvo que pasar probablemente
hasta por el pensamiento de que la niña muriera. Pero su corazón estaba firme en Dios. Y tú y yo, hoy eso es lo que tenemos que buscar, no lo que Dios pueda darnos, no el beneficio que podamos obtener cuando venimos a la iglesia, sino lo que yo hoy puedo darle a Dios. Porque constantemente pedimos y no digo que esté mal, pero ¿cuántas veces nosotros le damos a Él? ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo para darle a Él lo que Él merece? Que es nuestra vida, nuestro servicio, nuestro corazón. Es más, hasta el hecho de venir un domingo y de verdad darle este tiempo a Él. Yo sé que muchos venimos cansados, pero a veces, de verdad, hasta quitarnos el sueño para darle este tiempo a Él, cómo nos pesa. Quitar los pensamientos de todo lo que dejamos para de verdad estas 2 horas entregárselas a Él como Él lo merece, no a medias. No por momentos, no solo esperar a que Él me dé, a que Él me sane, a que Él haga algo en mí, sino de verdad decir, voy a ir, porque hoy quiero darle a Él lo mejor que tengo. A lo mejor no tengo nada, porque tengo un corazón roto, porque estoy lastimado, por lo que quieras, pero lo que hoy tengo, eso le voy a dar. Lo que sea. Pero de verdad rendirlo, de verdad dejar el mundial ahorita por allá. Total, si pierde, ¿qué vas a hacer? Vas a adorar. Y si gana, también vas a adorar. Porque el único que merece nuestra adoración es Él. Y quiero terminar, porque este tema realmente fue algo que Dios habló a mi corazón, porque estaba yo sentada con mi rico y delicioso café un día en la mañana y estaba leyendo Job. Justamente estaba leyendo esta historia y tenía mi libreta, porque yo tengo una libreta donde anoto mis peticiones para que no se me olviden, y estaba ahí a punto de anotar las peticiones. Y en ese momento, acabando de leer Job, dije, hoy no quiero pedir. En ese momento dije, hoy no te quiero pedir, Señor, hoy quiero darte. Porque todo el tiempo